Bienvenidos un día más para los estudios que estamos haciendo con el libro de Segunda de Timoteo. Esta carta de Pablo, vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 15 hasta el 26. En esta serie que lo hemos denominado Cartas Pastorales, el título que vamos a estudiar en este párrafo es Un servidor aprobado. Y cuando hablamos de un servidor, hay muchos, si estás usando otra versión, dice un obrero, un siervo. La idea es que podamos recordar que nosotros somos servidores, somos instrumentos en las manos de Dios, somos como aquellas herramientas de operación o llámese un bisturí en las manos de un doctor, de un médico, y que si en algún momento el médico tiene éxito en la operación y todos están felices y alegres, miren, no felicitan tanto al bisturí o a las herramientas, sino al médico. Y en este caso, el médico sería Dios y nosotros somos esas herramientas. Pero ¿cómo deberían ser estas herramientas? Porque ustedes saben que hay diferentes calidades, diferentes tipos, diferentes herramientas, valga la redundancia, para diferentes operaciones o actividades. Y en este párrafo Pablo va a querer explicar cómo debe ser un servidor aprobado. Así que versículo 15 de capítulo 2 dice: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Vamos a orar y continuamos con nuestro estudio. Señor, quiero darte gracias primeramente por este tiempo tan especial que podemos estudiar tu palabra. Háblanos a través de este párrafo y enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad revelada para todos aquellos que queremos ser servidores hasta el día en que tú nos lleves de este mundo o partamos de este mundo. Gracias por todo esto y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todas las personas que se están conectando por las redes sociales. Recuerden que vamos a hablar de un servidor aprobado. Así que mientras nosotros estudiamos esta carta, recordemos que es Saulo de Tarso, que ahora se llama Pablo, escribió entre el año 66 y 67 y él se autodenomina apóstol por la voluntad de Dios. Y Pablo era un hombre pequeñito, medio calvito, ¿no? Piernas chuecas, panzoncito, que no tenía quizás mucha apariencia de ser un gran predicador, pero era un gran escritor. Ahora está pasando su vida, sus dos últimos años en Roma, y a diferencia de la primera cárcel donde él estuvo, que era más o menos como un arresto domiciliario del año 60 al 62, ahora sí está encadenado. Y ahora está en una prisión que en Roma la llaman Martina, que tiene solamente una ventana por la parte de arriba. No tiene contacto con el mundo exterior, es fría, húmeda, y Pablo va a decir también en el último capítulo cómo se siente. Así que del versículo 15 hasta el versículo 26, hoy día vamos a estudiar un servidor aprobado. Y a medida que yo paso las diapositivas, van a salir los títulos de cada división del párrafo. Por ejemplo, versículo 15, un servidor aprobado se enfoca en el estudio y enseñanza de la palabra de Dios. Dice el versículo 1, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, y lo he remarcado porque es servidor, obrero, pastor, misionero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que le explica correctamente la palabra de verdad. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que uno de los desafíos que dice para todo servidor, para todo hijo de Dios, para todo cristiano, para todo discípulo, especialmente ahora para un servidor, es que esforcémonos para estar aprobados. Porque va a haber un día un juicio, va a haber un tribunal, y para los cristianos se llama el tribunal de Cristo o el bema, que
mientras nosotros estamos experimentando en esta vida la salvación, que es por gracia, pero es la gracia y la salvación que deben de hacerme producir obras. O sea, yo no soy salvo por las obras, pero soy salvo para buenas obras, para buenas acciones. Y entonces, cada obra que yo haga, sea buena o mala, un día voy a tener que responder delante de Dios. Pero Pablo en este versículo está hablando de que una persona, un servidor, una persona, un obrero, un pastor, un ministro, un misionero, tiene que esforzarse, miren, y esforzarse ¿para qué? Para enseñar e interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque en otra parte, en el libro de Corintios también, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15, Pablo dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Y ojo que las tres primeras, oro, plata y joyas, no se van a quemar y las demás sí. Pero hablando de Jesucristo como el fundamento, y el siguiente versículo dice 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho, cada obrero. Cada misionero, pastor o servidor, cada obra. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, dice el versículo 14, ese constructor recibirá una recompensa. Versículo 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, dice, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. O sea, Pablo insta a que cada servidor, cada maestro, cada misionero, cada pastor, cada persona que esté enseñando, ya sea un discipulado, un grupo de conexión, un ágape, una célula, no sé cómo lo llamemos, debe de esforzarse, debe de pasar tiempo estudiando el texto, debe de enseñar sobre el fundamento que es Cristo. No podemos hablar nuestra propia opinión o fundamento, no, el fundamento es Cristo, es la palabra de Dios, no es mi palabra. Y todo lo que nosotros hagamos, y especialmente hablando ahora de la palabra, un día va a ser comprobado o probado y pasado por el fuego. Miren, si nosotros miramos oro, plata o estas joyas, cuando pasa por el fuego, no se van a consumir, pero la madera, el heno, la paja, sí se va a consumir. Así que no es tanto para nosotros, algunos dicen, pero sabes que yo quiero enseñar, pero no quieren darse tiempo para estudiar. O sea, quieren ver a veces el resultado, porque dice, sí, los que enseñan a veces tienen un poquito de fama, ¿no? Y entonces, pero no entienden el proceso, los años que tienen que pasar en un instituto bíblico o un seminario, el día a día de poder estudiar el texto. Pablo le dice a Timoteo que frente a la situación que estaba viviendo en Éfeso y frente a los falsos maestros gnósticos o judaizantes, tiene que presentarse como un obrero, que no tiene que avergonzarse, que, ¿sabes?, interpreta correctamente la palabra del Señor y enseña de esta forma la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos recordar. Ahora, principios nosotros en Calvary Chapel de una buena interpretación y exposición de la palabra de Dios que usamos aquí en Calvary Arequipa. ¿Cómo lo hacemos? Miren, nosotros usamos el método inductivo, llamémoslo OIA, que es observar, interpretar y aplicar. Y ojo que tenemos cursos para todos acá los miembros de la iglesia y también lo hacemos de forma digital, ¿no? O sea, una plataforma digital como el Meet o el Zoom. Pero ¿qué más hacemos? Trabajamos la exégesis en el texto. Y algunos dirán, ¿pero qué es exégesis? El exégesis lo podría resumir así. ¿Qué significó el texto para los primeros oyentes? Eso tenemos que encontrar en el libro. Y usamos la hermenéutica. La hermenéutica responde a una pregunta y lo que significa es cómo entendieron el texto los primeros oyentes y cómo debo entenderlo hoy para poder aplicar en mi vida esas verdades. Y usamos el puente hermenéutico. Un día les voy a enseñar sobre eso. ¿Y qué más usamos? Homilética. ¿Y la homilética qué es? Miren, una vez que yo he hecho mi trabajo exegético y hermenéutico, es cómo debo presentar el texto estudiado de forma estructurada y fácil de recordar. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo debo de trabajar? Nosotros tenemos este bosquejo homilético, y lo he presentado,
dividido, estructurado para que podamos recordarlo, haciendo un trabajo de hermenéutica, de exégesis y usando el método inductivo. Esto es importante porque, ¿sabes? No solamente se trata de mi opinión o de la opinión de una persona. Y hay personas que a veces hablan y dicen, es que ese texto, eso tú lo interpretas de esta forma. No, hay una interpretación, una sola interpretación del texto que nos va a llevar usando estos principios. Obviamente, si una persona piensa que Dios lo ilumina y le revela y le muestra cosas en la Biblia, y a veces algunos agarran una parte de la Biblia, leen, ponen su dedo y dicen, ay, Dios, me estás hablando así. Dios no hace ni ha escrito la palabra de Dios de esta forma, así mística, como un tipo de lotería, ¿no? De sortilegio a veces, si me cae la suerte acá, no. Hay estructura en cada carta, en cada libro, hay estructuras. Y en cada libro hay hermenéutica, que son los principios de interpretación, porque necesitamos ver las formas o las figuras literarias que usan. Miren, la prosa en las poesías, ¿no? Las analogías, hay fábulas, hay también lo que se llama el antropoformismo, el antropopatismo. Usted dice, ¿qué estás hablando? Pues son principios literarios o figuras literarias que los escritores bíblicos lo usaron. Hay el símil, hay la metáfora, ¿no? Hay los tipos, o sea, por eso necesitamos tener una buena hermenéutica, pero la hermenéutica está basada en una buena exégesis. Esta es la forma que nosotros miramos la escritura y dejamos que la palabra de Dios entonces nos hable y sea expuesta, pero para algunos religiosos no les va a gustar, y menos falsos maestros. O sea, el siervo que se esfuerza por recibir la aprobación de Dios al explicar correctamente la palabra de verdad, ¿sabes? Terminará desaprobado por los religiosos y falsos maestros. ¿Por qué? Porque muchas personas se han levantado, se han autodenominado predicadores, pastores, sin pasar tiempo en el estudio de la Biblia. El Instituto Bíblico, el Seminario Bíblico nos capacita, nos da información, nos ayuda. Y eso no es suficiente, tienes que seguir estudiando. Pero hay de aquellos que sin tener una capacitación bíblica o teológica, sin ir al seminario, sin ir al instituto y desean enseñar, por lo menos deberían pasar un curso del método inductivo, un curso de exégesis, de hermenéutica, homilética. Si no, van a hablar cualquier cosa que escuchan sin profundizar en el texto. Por eso, Dios nos aprueba a aquellos que se esfuerzan y buscan rectamente el estudio de la palabra de Dios, pero sabes, muchas veces somos desaprobados por estos falsos maestros, falsos profetas o religiosos que hablan sin tener fundamento bíblico. Y ojo, hay muchos de esos hoy día en la iglesia. Ahora, del versículo 16 al 19, un servidor aprobado evita las conversaciones inútiles y necias. Pablo dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Así que Pablo le recomienda a Timoteo, mira, un servidor tiene que ser así. Evite esas conversaciones inútiles. Y creo, hermanos, que a veces es mejor tener una buena actitud que ganar una discusión. Podríamos hablar mucho de doctrina y hay obviamente grandes diferencias de doctrina en el sentido escatológico de la salvación. Esto, hermanos, yo creo es algo secundario. Pero sí es importante mantener la unidad en lo más relevante de la Escritura, ¿no? O sea, escatológico en el sentido, mira, Cristo viene antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, al final de la tribulación. Las personas se hacen problemas por eso, mira. Me gusta respetar la opinión y la postura de otros, pero Calvary Chapel tiene una postura y somos premilenialistas y pretribulacionistas, ¿no? La doctrina de la salvación sí tienen que estudiarla, porque la salvación no se pierde, pero aquel que es salvo ratifica a través de sus obras y su perseverancia. Pero hay personas que dicen, no, la salvación se pierde. Bueno, vayamos a los textos bíblicos. Hay doctrinas como de los calvinistas, los arminianos, los luteranos, ¿no? Los reformados, y respetamos esas posiciones, pero Calvary Chapel tiene una posición. Somos cristocéntricos y bibliocéntricos, y así estudiamos la Biblia. Por eso, cuando entramos en este tema de discusiones, Pablo dice, evítalos. O sea, enfoquémonos en qué? En alcanzar al mundo para Cristo.
en predicar el evangelio, la buena noticia, en ser una iglesia local, ¿no? Con la misión global, con la misión local, hagamos discípulos y no estemos simplemente peleando, discutiendo por temas secundarios. O a veces, ¿no? Oye, ¿dónde está tu corbata? Si tienes corbata, ¿dónde está el terno? ¿No? O tienes que venir con zapatos porque vienes con zapatillas. O a veces los tatuajes, o a veces el cabello. Conversaciones que al final no edifican y a veces más dividen. Entonces, tengamos mucho cuidado de eso. A veces es mejor tener una buena actitud que ganar una discusión. Pero, ¿qué más? Dice el versículo 17. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, ¿no? Así como el caso de Himeneo y Fileto. Y el caso de Himeneo y Fileto eran diferentes, ¿no? ¿Quiénes son estos Fileto? No sé, Fileto, no sé, ¿no? Uno, cuando habla de como el cáncer, en el griego, habla de la gangrena, que hoy lo conocemos como el cáncer, que es totalmente un ataque a las células, ¿no? Y en 1 Timoteo ya hemos visto que Pablo los menciona a estos dos personajes en el capítulo 1, versículo 20, dice Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. O sea, era Alejandro, era Fileto, ¿no? Todos ellos. Y el versículo 8 dice la razón del por qué esto era como el cáncer, esa enseñanza. Dice Pablo, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Y de esa manera desviaron la fe de algunas personas. Ellos decían, y tengo un cuadro muy conocido que habla de Tomás, ¿no? Poniendo el dedo sobre la llaga, el costado que fue atravesado de Jesús. Es un cuadro muy famoso, ¿no? Pero entonces, parece que la discusión y la enseñanza que estos falsos maestros decían, como eran gnósticos, que la materia es mala y que Jesús no era materia, y que simplemente era algo espiritual, Jesús era un espíritu para ellos, entonces decían que la resurrección ya no había de venir para los cristianos. Y es más, en Tesalonicenses también hablaban de la resurrección. Algunos dicen, ya resucitaron, ¿y ahora qué pasa con la vida eterna? Y Pablo en Corintios capítulo 15 habla mucho sobre esto. Si deseas, estudia 1 Corintios capítulo 15, habla de que la resurrección es algo real, que va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. O sea, nos vamos a parecer tal como estamos, porque cuando nuestro Señor resucitó en materia, y es por eso que Jesús le dice a Tomás, pon tu dedo acá, ¿no? Que tenían que mirar sus manos y que es un cuerpo glorificado 1000% mejor que el que tenemos. Ellos decían que esa resurrección no era algo material o que ya había sucedido y que ya no venía para los cristianos. Y Pablo dice, no, la resurrección es la esperanza que tenemos todos nosotros. Y es más, si nosotros recordamos Juan 20, 19 al 23, recuerden un domingo, Tomás no quiere creer que Jesús se les ha presentado a los 11 y Jesús entra en ese momento y atraviesa la puerta que estaba cerrada, la pared, se presenta a los discípulos y todos están ¡wow! Y Jesús les dice que lo toquen, que lo agarren, que enseña las marcas en sus manos y come pescado, come pan y luego Jesús se va, sale de ese momento atravesando también las paredes y todos se quedan sorprendidos. Este cuerpo glorificado es materia, pero a la vez atraviesa paredes. Y algunos dirán, ¿cómo es eso? Pues es el cuerpo que vamos a tener para la vida eterna, porque Pablo en 1 Corintios 15 dice que Jesús es el primero en su tipo, en su clase, que resucita, pero no vuelve a morir, porque muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta Lázaro, hasta la hija de Jairo, resucitaron, regresaron de la muerte, pero volvieron a morir. Pero Jesús es el primero, por eso se llama el primogénito, el primero, que así como se pone una semilla, dice Pablo, ¿no?, en la tierra y la semilla muere y sale un árbol, no sé, ¿no?, una rama, así va a ser nuestro cuerpo. Y como les digo, va a haber un cambio en nuestro ADN, porque tú no siembras un maíz y crece una papa o crece una naranja, ¿no? No, un maicito, ¿y qué va a salir? Pues un maíz, ¿no? O sea, mazorca y todo, ¿no? Pero es diferente a la semilla que hemos plantado. Entonces, ese cambio va a suceder, Pablo dice,
Cuando Cristo venga, hay un abrir y cerrar de ojos si nosotros estamos vivos. Por eso Pablo esperaba también con paciencia la venida del Señor, el arrebatamiento, porque él decía, si estamos vivos, nuestro cuerpo va a ser modificado en un abrir y cerrar de ojos, en segundos. Y los muertos en Cristo son los primeros que se van con el Señor y nos encontraremos en el aire. Esto es, materia, espíritu es algo diferente, 1000 veces mejor. Pero ellos decían que no. Así que, hermanos, recordemos algo. No podemos acomodar las doctrinas de la Biblia para que se adapten a nuestras opiniones. Y ese era el problema de ellos y es el problema hoy de muchas personas que adaptan a su propia opinión las doctrinas de la Biblia. Muchas personas, inclusive hablando de la semilla, creen que la semilla es la plata, ¿no? Y da tu semilla el domingo y va a producir 30, 60, 100 por uno, y la Biblia no habla que fue tu plata. La semilla es el evangelio que está en el corazón de cada persona que va a producir frutos. 30, 60 y 100 por uno es la palabra de Dios. Entonces, pero las opiniones, a veces las interpretaciones o creencias místicas las adoptan a través de la doctrina, y es al revés. Es la doctrina bíblica, es la sana doctrina, es la enseñanza de la palabra que tiene que cambiar nuestra manera de pensar para opinar. Sí, está bien opinar, pero conforme a la Escritura. No mis opiniones en base a mis experiencias y menos mis creencias. Vamos a continuar y vamos entonces, continuamos. Miren, no podemos nosotros, como decía, acomodar las doctrinas de la Biblia para que se adapten a nuestras opiniones. Es triste hoy encontrar desde los púlpitos más experiencias vividas, y está bonito, pero sabes, no reemplaza la verdad bíblica. Más opiniones o más prédicas a veces de éxito y prosperidad que la verdad bíblica. Y tergiversan la doctrina y no enseñan la doctrina bíblica. Por eso decíamos, ¿no? Calvary Chapel es una iglesia bibliocéntrica y cristocéntrica. ¿Qué más? Miren, versículo 19 dice, sin embargo, Pablo habla, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento. Miren cómo lo describe. La verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos. Voy a volver a leer. El Señor conoce a los que son suyos. Si tú eres de Dios, el Señor te conoce. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Este es algo tan importante. ¿Por qué? Porque a pesar de las malas interpretaciones, de las opiniones personales, de las creencias místicas, la palabra de Dios se mantiene firme. Y es justamente por estos últimos siglos después de la Reforma que la palabra de Dios se ha mantenido firme. Pero por aquellas personas que Dios los conoce. ¿Quiénes son? Los elegidos. Y esto en estos dos versículos es muy interesante, ¿no? Porque habla de la elección. Dios nos conoce, sus ovejas oyen su voz, pero también aquellos que realmente son elegidos y que Dios los conoce y que son sus ovejas, oyen su voz, es decir, le obedecen. O sea, la salvación está a base de la elección. Y la meta de la elección es la santificación. Recuerden que el resultado es la salvación, pero la meta es la santificación en este mundo. Esto entonces significa que yo me tengo que apartar de la maldad, porque ese es el proceso de la santificación. ¿Entienden? O sea, es algo tan importante lo que quiere decir Pablo. Por ejemplo, cuando dice, el Señor conoce a los que son suyos, se basa en la elección y usa de Números, este texto que lo usa de Números capítulo 16, versículo 5, habla de la rebelión de Coré. Donde Coré dice, pero ¿por qué tenemos que obedecer a Aarón? Y Dios le dice, yo lo escogí a Aarón. Y toda la familia de Coré termina eliminado por el fuego, porque el Señor conoce a los que son suyos.
Y cuando dice todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad, lo saca de Isaías 52:11. ¿Por qué? Porque la maldad era tan grande en Israel y Dios estaba castigando ya con el ejército babilónico, pero todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ese es decir, el resultado de que soy elegido. O sea, todos los que son del Señor se apartan de la maldad. Ojo, ahora, un servidor aprobado se mantiene puro y huye de las pasiones. Versículo 20 al 22. En una casa de ricos, dice Pablo, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. 21. Si te mantienes puro, mira lo que dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en buena obra. Y ese si te mantienes es condicional. Porque miren, todos tenemos utensilios o cubiertos de casa, ¿no? Que los comemos todos los días. Los usamos a diario, los lavamos para el desayuno, el almuerzo, la cena, pero cuando viene la visita, a veces, ¿no? O cuando tenemos una reunión especial, una cena especial, sacamos estos cubiertos, pues, espectaculares, ¿no? Que van a ser solamente para esa ocasión. ¿Y cómo nos mantenemos limpios? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pablo usa una analogía que está hablando de la casa, y obviamente la casa está hablando de la iglesia, la obra de Dios, está hablando de que hay personas que Dios conoce los que son suyos dentro de la iglesia, y aquellos que Dios los conoce, mira, ratifican que son elegidos en base a alejarse de la maldad. Y ojo, encima de todo esto, de ser elegidos y nos alejamos de la maldad, Pablo le pone como un plus, ¿no? Le dice a Timoteo, todos van a ser usados, pero si tú deseas ser usado, tú tienes que alejarte, tú tienes que mantenerte puro. ¿Cómo lo hago? Confesando mis pecados. Hermanos, si hemos pecado, vayamos a Cristo, confesemos nuestros pecados, busquemos su perdón, su misericordia, y como dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Esto es importante si queremos ser usados de forma honorable. Pero ojo, dice también esta parte del texto, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si bien es cierto, en base a la confesión de nuestros pecados a Dios, también es importante hacer 4 cosas. ¿Cuáles serían? Mantenerse puro es un acto de la voluntad. Mantenerse puro es un acto del esfuerzo. Mantenerse puro es un acto del autocontrol. Y mantenerse puro es un acto de las decisiones que tomamos a diarios. O sea, mi voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Y tengo que esforzarme porque, ¿sabes? Mi carne se ha acostumbrado a ciertos pecados. Mi carne se ha acostumbrado a vivir de esa forma, a veces religiosa o a veces que le gustaba. Entonces, ¿qué tengo que tener? Dominio propio o autocontrol, y tengo que aprender a decir no, tengo que aprender a alejarme, y todo se basa en ¿qué? A decisiones. Decisiones. ¿Sabes por qué? Mira, vivimos en un mundo lleno de tecnología, donde por las redes sociales hay videos pornos, chistes pornos, cortos pornos, ¿no? TikTok, hay shorts, hay de todo. Pero tú tienes que tener voluntad, esfuerzo, autocontrol, decisiones. Tenemos amigos quizás que no aman a Dios, que no temen a Dios y que están hablando ¿qué? Pecado, romper las normas de Dios. ¿Qué tienes que tener? Voluntad, esfuerzo, autocontrol y tomar las decisiones correctas. Por eso es importante. Si he pecado, tengo un abogado y confieso mi pecado, Él me limpia. Pero la forma de limpiarse también se basa en tus decisiones, en tu autocontrol, en tu esfuerzo y tu voluntad propia. O sea, hermanos, cuando miramos, sí, somos elegidos para ser santificados, y eso no depende de nosotros, porque Dios nos ha elegido en base a su gracia antes de haber creado el mundo, según Efesios 1, pero ser usados de forma honorable, eso sí depende de nosotros. La elección
No se basa en lo bueno o malo que haya hecho, porque esto se hizo antes de que yo naciera, antes que mi papá y mi mamá se conocieran, por si acaso. La doctrina de la elección y la predestinación. Pero la santificación la obtengo, sí, cuando soy salvo, pero esa es la santificación posicional. Y acá Pablo está hablando de la santificación práctica. Soy santo, pero necesito demostrar que soy santo con mis hechos. Y si deseo ser usado de forma honorable, depende de mí, depende de ti, depende de nosotros. Una cosa es venir a la iglesia y ser usado, y Dios lo va a usar, pero si tú deseas, como le dice Pablo a Timoteo, un plus, ser usado de forma honorable, ser usado de forma diferente, depende también de que nosotros nos santifiquemos. Depende de nuestras propias acciones. ¿Y qué más? ¿Cómo podemos hacerlo? Versículo 22 le dice Pablo, huye. Huye de todo lo que estimule, miren, las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Esa es la forma. Yo voy a ser usado de forma honorable cuando huya de esa estimulación de las pasiones juveniles, pero también tengo que hacer, o sea, huir de todo lo que estimule las pasiones y tentaciones en mente y cuerpo es la mejor valentía. O sea, tengo que hacerlo, tengo que hacer. No dice, sé valiente y enfrenta, no, huye. Y es de valientes huir. Por eso las tentaciones vienen en mente y cuerpo. Mente y cuerpo. Lo que veo y lo que decido. Lo que miro y lo que decido hacer. Lo que escucho y lo que decido hacer. O sea, tenemos que aprender a huir. Huir, no dice enfrente, oye, haz algo. Mira, ahora, dice, estamos leyendo el versículo 22. En cambio, o sea, la primera parte suya, dice la segunda parte, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz, le vuelve a decir Pablo, ¿no? Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y esto es algo también que deberíamos recordarlo, que la vida cristiana no solo es dejar de hacer lo malo, también es empezar a hacer lo bueno. O sea, sigue la vida recta, el amor, la fe, disfruta el compañerismo. O sea, hemos sido creados como seres que se relacionan para relacionarnos con otros. Pero hay cristianos que no quieren relacionarse ni disfrutar el compañerismo. Hemos sido creados y ahora regenerados y transformados por el poder de Dios para llevar una vida recta, para amar al prójimo, para tener fe. O sea, es hacer, ojo, no solamente es dejar de hacer, hay que hacer y hacer lo bueno. Ahora, del 23 al 26, un servidor aprobado enseña a las personas difíciles con amor. 23. Te repito, dice Timoteo, o Pablo a Timoteo, no te metas en discusiones necias. Ojo, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. 24. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. 25. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. O sea, Pablo le está diciendo, ¿cómo puede ser un obrero aprobado hasta ahora? Mira, esfuérzate en estudiar la Biblia, interpreta bien. No basta solo con conocer un versículo bíblico aquí, allá, no. Estudia exégesis, hermenéutica, homilética, haz un sermón positivo, esfuérzate en el método inductivo que usamos, observar, interpretar, aplicar. ¿Qué más tengo que hacer, Pablo? Huye. Mira, no te metas en problemas, en pleitos, en discusiones, pero también mantente puro. ¿Sabes? Tienes que trabajar estas áreas, el autocontrol, tu voluntad, tus decisiones. Haz esto. Y lo último que le dice en este versículo, ¿sabes qué, Timoteo? Hay personas difíciles de tratar. Oye, si tú estás en la iglesia más tiempo, más años, te vas a dar cuenta que hay personas que son amorosas, fáciles, y te llevas muy bien con ellos, pero hay personas que realmente son difíciles. Y son difíciles justamente aquellas personas que a veces son sabios en su propia opinión y consideran que tienen la verdad
tienen la razón y siempre están discutiendo, siempre están polemizando sobre temas que no tienen importancia. Como les dije, oye, ¿van a usar falda o pantalón? Ya, hermanos, o sea, tu corte como debe de ser, ¿no? Tu color de cabello, o sea, ya, hermanos, o sea, Pablo le dice, Timoteo, tienes que instruirlos con ternura. O sea, yo sé que hay personas difíciles, pero Pablo dice, hazlo. Pero es algo interesante porque, ¿sabes? Mira, hemos cumplido 15 años en la iglesia pastoreando y hay personas, son muy enseñables, muy fáciles de llevar y hay personas que son difíciles, como dice Timoteo, y no les gusta aprender. Y los más difíciles a veces, ¿sabes quiénes son? Los que vienen de una doctrina totalmente contraria, o a veces de una iglesia totalmente equivocada, y vienen, sí, toma tiempo, hablar, conversar, discutir, llevarlos a la verdad bíblica, toma tiempo, es desgastante. Y hay que hacer caso a Timoteo, o mejor dicho, a Pablo, a Timoteo tenía que hacer caso, pero la esperanza que da Pablo dice, tal vez Dios les cambie el corazón. No está seguro, tal vez. Y aprendan la verdad. Y esto siempre va a ser dentro de la doctrina bíblica. Mira, Dios elige, como dijo, ¿no? Mira, tu Dios te ha elegido, te ha regenerado, te ha predestinado y eres parte de su pueblo. Dios conoce los que son suyos, pero también está la respuesta del ser humano, la libre elección. Porque miren, entonces Pablo ha dicho, mira, si tú enséñalos, si Dios los va a convencer, no dice, tal vez. ¿Eso qué significa? Hay una decisión siempre del ser humano, hay una respuesta del hombre a la revelación divina, a la doctrina bíblica, a la revelación especial en la palabra. Puede que no lo siga o puede que sí lo acepte y sea salvo. Puede que lo escuche y puede que no lo escuche y no quiera conocer la verdad. Pero instruye, dice Pablo, instrúyelos. Miren, entonces, en este resumen, el siervo de Dios no debe involucrarse en discusiones necias y en pleitos. El siervo de Dios no debe andar peleando, ¿no? Hay que aprender eso porque a veces te sacan de tus casillas. El siervo de Dios debe ser bondadoso. El siervo de Dios debe ser capaz de enseñar y ser paciente con las personas más difíciles. Y el siervo de Dios, el servidor, el obrero, debe instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. Esto es importante, ¿no? Ternura, paciencia, ¿no? Paciencia. A veces esa paciencia, a veces yo molesto a algunos hermanos, hermanas, ¿no? El Señor, yo le he pedido al Señor paciencia y me envió a Jaimito, ¿no? Porque me saca de mis casillas, pero es para que yo tenga paciencia, ¿no? A veces los molesto así, todo uno de broma, ¿no? Yo soy bromista, lo que me conoce soy bromista, porque la verdad es que enseño una vez, enseño dos veces, hablo con esa persona y a veces siguen creyendo lo mismo. ¿Y cuáles son los temas más difíciles y polémicos en nuestro contexto? Miren, las creencias místicas. Como vivimos este tipo de misticismo o creencias, especialmente en la zona de los Andes, en el sur del Perú, hay un tipo de animismo, ¿no? Le dan un poder al viento. ¿Tienes una enfermedad? Te agarró el viento. ¿Tienes un problema neurológico en tu cara? Te agarró el viento, se te torció la cara. Ya. ¿Qué más? Le dan un poder a la tierra, en la Pachamama. Te agarró la tierra. Tu bebé está llorando y no sabes por qué. Mire, a la tierra lo ha agarrado. Le dan un poder a la montaña, le llaman el Apu, y que tienes que pagar la tierra. ¿Se dan cuenta? Es un animismo, o sea, los árboles, los animales, el viento, las montañas, la tierra, tienen poder, pero eso no es verdad, no es bíblico. Pero a ver, cuesta sacarles a algunas personas esas creencias místicas y hasta le dan un poder a los sueños, ¿no? Me soñé con perro, sabes que te van a robar. Me soñé con choclo, no sé qué va a pasar. Mira, y Dios no te está hablando con el perro, el choclo, el cuchillo, el agua. O sea, sacarles eso, hermanos, toma tiempo, dame paciencia, decimos Señor. O personas que a veces vienen tergiversando la escritura, a veces más arraigados en la doctrina católica sin haber estudiado la Biblia y le hacen más caso a la doctrina católica. Por ejemplo, el tema del bautismo.
La Biblia no habla del bautismo de niños. No es posible el bautismo de los niños dentro de la Biblia. Algunos pueden decir, pero mira, se interpretaron, se bautizaron familias. Sí, pero no es claro. Los que sí se bautizaron, Jesús se bautizó 30 años, los discípulos se bautizaron siendo adultos, la iglesia en el libro de Hechos se bautizaron siendo adultos, ¿no? O sea, el bautismo tiene que ser ahora, no inmersión, sino mejor dicho, no aspersión, sino inmersión. No tiene que ser rociada agüita en la cabeza, tiene que ser completamente sumergido, porque me identifico con Cristo al entrar al agua y salgo del agua identificándome con la resurrección. O sea, son temas como estos, a veces sí, sacarlos de eso, ¿no? Sacarlos, y podríamos pasar mucho tiempo hablando, pero ¿sabes? Dame paciencia, Señor. Es un trabajo agotador. Y el versículo 26, terminando el libro, dice, entonces, este capítulo, entrarán en razón. Y esto es algo muy interesante, este último versículo dice, entonces entrarán a razón, tal vez Dios los haga y escaparán de la trampa del diablo. Sí, Satanás los tiene con esas vendas, ¿no? Pues él, dice el versículo, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Sí, es cierto, hay personas conflictivas, hay personas que son difíciles, pero lo más difícil es tratar con personas que yo veo esto unido a las falsas o los lobos disfrazados de ovejas, las falsas ovejas. Personas que entran y son muy amables quizás, son sonrientes, ¿no? Hacen sus bromas, hacen rápidos amigos, pero en el fondo son lobos disfrazados de ovejas. Y no sé si son cristianos, el Señor lo sabrá, pero por sus frutos también los conocemos, y es muy ligero juzgar de repente en el inicio, pero Pablo dice, estas personas difíciles y que a veces tienen esta doctrina, en este caso gnóstica, y hay muchas doctrinas acá y hay que tratar de llevarlos a la verdad bíblica, quizás entren en razón. Pablo dice eso, y sí, quizás el diablo los está usando porque han caído en esa trampa del diablo y los ha tenido cautivos, los tiene cautivos para, miren, molestar la obra o destruir la obra, pero ¿para qué? Para que hagan lo que el diablo quiere. Y el diablo siempre va a querer destruir la iglesia. Pero ¿sabes, hermano? Aquellos que están en oposición a la obra de Dios, ya sea que lo sepan o no, lo que dice Pablo, ¿sabes qué es? Que están haciendo el trabajo del diablo. Están haciendo el trabajo del diablo. Sí, el diablo los tiene cautivos, sí, están prisioneros, pero ¿sabes? Al final quieren dividir la iglesia. Quieren poner mentiras, quieren tergiversar la doctrina, tienen a veces la facilidad de la palabra, como les digo, pero su único propósito, al final los frutos son destruir la obra de Dios, destruir la iglesia, dividir la iglesia, destruir, miren, familias o las personas de la iglesia. Eso no es un fruto del Espíritu Santo, eso es la obra del enemigo, del diablo. Y esas personas, Pablo dice, estaban en Éfeso y la tarea de Timoteo era enseñar a ellos. Hermanos, esa es la tarea. Por años hemos tenido muchas personas que han venido con buenas actitudes, con muy buena a veces, quiero aprender, pero al final sus frutos han dicho que no son del pueblo de Dios. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, lo que estamos viendo. El siervo de Dios debe de esforzarse para recibir su aprobación al explicar correctamente la palabra de verdad. Lo segundo que hemos visto es que no podemos modificar la sana doctrina de la Biblia por nuestras opiniones o creencias místicas. Y número 3, lo que hemos visto, Dios conoce a sus elegidos y apartarnos de la maldad para empezar a hacer lo bueno demuestra que somos elegidos. ¿Cómo sé que soy elegido? Te estás apartando de la maldad, estás haciendo lo bueno, entonces eres elegido. Pero si no lo estás haciendo, preocúpate de tu elección o de tu salvación. Y número 4, instruir a personas difíciles que se oponen a la verdad y están cautivos por el diablo es una labor desgastante, porque tal vez un día Dios les cambie el corazón. Pero esa es la labor, ¿verdad? Del servidor, del pastor, del misionero, del maestro. Tal vez un día. Y si no los cambia,
hemos pasado horas enseñando, capacitando, instruyendo. Pero al final, la obra es de Dios, las ovejas son del Señor, y que el Señor nos ayude más bien a mirar, tal como Pablo le enseñaba a Timoteo, miremos así la obra. Vamos a orar para terminar. Y yo te digo, te estás apartando de la maldad, estás huyendo de las pasiones juveniles, estás haciendo buenas acciones. Entonces, dale gracias al Señor porque Dios está usando tu vida y te va a usar de forma honorable. Pero si no lo estás haciendo, ora conmigo y dile, Señor, perdóname y ayúdame a cumplir estos requisitos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por estos consejos, Señor, de poder esforzarnos en el estudio de la palabra y presentar un buen estudio bíblico y presentarnos aprobados a ti, Señor, interpretando correctamente la palabra de verdad. Y creo que la mejor forma de interpretar es que tú, Señor, apruebes lo que estamos haciendo y no buscar la aprobación del ser humano. Y también, Señor, nos animas siempre a evitar esas vanas discusiones, pero también a huir de las pasiones juveniles, a empezar a hacer lo bueno, a empezar a huir más bien y dejar de hacer la maldad, pero a la vez también relacionarnos con nuestros hermanos y enseñar a aquellas personas difíciles. Pero sobre todo, Señor, el único deseo es que tú uses nuestras vidas, pero lo uses de forma honorable. Y si tú, Señor, obras en nuestras vidas, queremos pedirte que también nos uses para tu obra y que nos ayudes a esforzarnos, a alejarnos de la maldad, a tomar las decisiones correctas cuando nadie nos ve, a que nuestra voluntad está sometida a ti y a tus mandamientos y a tener autocontrol, Señor, porque las tentaciones, las seducciones de este mundo son fuertes, pero necesitamos tener, Señor, autocontrol. Pero sobre todo, Señor, límpianos de la maldad, ayúdanos a confesar nuestros pecados si hemos roto la ley, pero también, Señor, usa nuestras vidas de forma honorable. Que tu gracia y misericordia esté con nosotros. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, dale un like, comparte a aquella persona que necesite escuchar esta enseñanza y nos vemos en el capítulo 3.